día de hoy vamos a analizar acerca de la reeducación que existe en nuestro país para víctimas y agresores, ¿no? Pero antes de hablar o pasar a cuál más o menos es la reeducación que se viene aplicando en nuestro país para víctimas y agresores en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario reeducar a una persona que ha cometido algún hecho delictivo contra una mujer o contra algún integrante del grupo familiar? ¿Por qué no sucede esto de reeducación en otros delitos, por ejemplo, como en un delito contra la administración pública, como en un delito contra el patrimonio, etcétera? ¿Por qué creen ustedes que tenemos que reeducar? A ver, ¿qué es la primera palabra que se les vendría a la mente? A ver, los leo en el chat. Para que cese la violencia hacia la víctima. Muy buena respuesta, ¿no? Entonces, para que cese la violencia contra la mujer. Pero tenemos que partir de repente de un concepto previo. ¿Qué es la violencia hacia la mujer? Para que nosotros podamos responder qué es la violencia hacia la mujer o la violencia de género propiamente dicho, tenemos que ir a una serie de conceptos previos. Los conceptos previos que tenemos que tener bien en claro son qué es sexo y qué es género. Sexo viene a ser el conjunto de atributos o el conjunto de características físicas, biológicas, con las que nosotros nacemos y que van a diferenciar al hombre y mujer, ¿no? Por ejemplo, la generalidad de los hombres nacen con 2 testículos, nacen con un pene. En el caso de las mujeres nacen evidentemente con un aparato reproductor femenino. La generalidad o la regla general es que las mujeres puedan menstruar o que puedan embarazarse, ¿no? Entonces, esas son las características biológicas inmanentes a cada uno de nosotros y que nos van a diferenciar si somos mujeres o somos varones. Pero por el otro lado, el concepto de género viene a ser una construcción social, viene a ser aquel conjunto de características que la sociedad nos va a imponer y que se van a asociar al hecho de que una persona sea mujer o sea varón, ¿no? Y se suelen relacionar también a la identidad de masculino y a la identidad de femenino. Entonces, ya sabemos qué es sexo, ya sabemos qué es género, ¿no? Entonces, ¿qué vienen a ser los estereotipos de género? Los estereotipos de género vienen a ser aquellos conceptos, aquellos prejuicios que se hacen de manera generalizada acerca de una característica que debiera de tener una mujer o una característica que debiera de tener un hombre. Pero ¿cuál es el problema en los estereotipos de género? Que suelen identificar a que el género masculino tiene que ser un género por lo general hegemónico, ¿no? Que tiene que tener ciertas características de valentía, de fuerza, de determinación, etcétera, ¿no? Ejemplos de estereotipos de género. El varón se suele decir que es el proveedor del hogar, ¿no? Imagínense ustedes o piensen de repente en algunos familiares que tengan, algunos amigos que puedan tener, en cuya composición familiar sea la mujer la proveedora del hogar, es decir, la mujer la que salga a trabajar y sea el varón quien se quede al cuidado de los hijos. Serán un caso a lo mucho, si es que no tenemos de repente ningún caso que conozcamos, ¿no? Yo por lo menos tengo un solo caso que conozco, que una mujer sea la proveedora del hogar, mientras que su esposo, por mutuo acuerdo, han decidido que se quede al cuidado de los niños, ¿no? Pero por la generalidad, y nos parece un tema normal, de que sea el varón quien sea el proveedor, es decir, que salga del hogar para trabajar y lleve el sustento a su hogar, ¿no? Otro estereotipo de género, que el varón no puede mostrar sentimientos de tristeza, ¿no? Desde niños se podría decir que les implantan esa concepción, ¿no? Si es varoncito, no, tú no, y se cae, tú no lloras, los hombres no lloran.
pero a las mujeres como que sí les está permitido llorar, mostrar sentimientos, ser sensibles, etc. Otro estereotipo de género, la mujer debe ser madre antes que mujer, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de repente en algún caso mediático que ya la mujer empezó a tener otra pareja, que teniendo hijos pequeños y siempre vienen los comentarios o las críticas de que cómo es posible, que primero tiene que ser una mujer antes perdón, tiene que ser madre antes que mujer, etcétera, ¿no? Es más, yo tengo una conocida que acaba de ser madre hace 6 meses, 7 meses, y nos comentaba entre amigas, ¿no? Que la familia del esposo le había dicho al esposo, oye, ¿cómo es posible que tu esposa siga trabajando? Porque solamente tuvo un periodo de maternidad de 3 meses, lo cual estipula la norma, y después de ello volvió a trabajar, ¿no? Entonces la familia del esposo como que no está de acuerdo con esa situación, como que consideran que como es la mamá, tendría que ocuparse del cuidado del bebé y dejar de trabajar, que eso sería lo normal, eso es lo que considera esa familia, ¿no? La familia del esposo. Otro estereotipo, la mujer debe ocuparse de los quehaceres del hogar. Este es otro prejuicio que de repente desde muy niños nos han inculcado, ¿no? Yo recuerdo que todas mis primas de repente siempre era el llamado de la mamá, fulanita, sutanita, vengan a ayudarme para poner la mesa, para cocinar, pero a los hombres nunca se les solía llamar, ¿no? Entonces, esto era mucho más notorio de repente antes que ahora, ¿no? Pero entonces, estos son los estereotipos de género, son los prejuicios que le dan mayor valía o cierta función al hombre, pero que esta función siempre se ubica en un rol o en una, digamos que en una relación de poder respecto de la mujer, ¿no? Entonces, nosotros si de repente leemos algún tipo de resolución de repente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o si de repente analizamos ciertas recomendaciones del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, como en este caso que les traigo, vemos que ellos ya han tomado esto de los estereotipos de género y ven que los estereotipos de género son una de las principales causas por las que muchas mujeres son sometidas a actos de violencia, tanto física, psicológica como sexual, ¿no? ¿Qué es lo que nos dijo el comité en esta recomendación general número 28? Si bien la convención se refiere a la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, solo se menciona la discriminación por motivos de sexo al interpretar el artículo 1 junto con el párrafo F del artículo 2 y el párrafo A del artículo 5, se pone de manifiesto que la convención abarca la discriminación contra la mujer por motivos de género. El término sexo se refiere aquí a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que el término sexo, digamos que son las características físicas, fisiológicas con las que nosotros nacemos, ¿no? Pero el término género, nos dice el comité, se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, y al significado social y cultural que la sociedad atribuye a estas diferencias biológicas, lo que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres y a la distribución de facultades y derechos en favor del hombre y en detrimento de la mujer, ¿no? Es decir, en pocas palabras, el comité establece que el término género o por motivos de sexo podríamos decir que se equipara a decir discriminación por motivos de género, entendiendo que el género son aquellas funciones que socialmente se nos han atribuido, pero que suelen establecer relaciones de jerarquía o relaciones de poder en el que
se suele identificar que como al varón como la parte fuerte, como la parte que tiene derecho a decidir, y la mujer como la parte débil de la relación. Ahora bien, esto de los estereotipos de género, evidentemente que al ser una construcción social, no quiere decir que solamente los hombres van a considerar de que tienen una relación de poder respecto de las mujeres. Hay muchísimas mujeres, y eso lo podríamos de repente comprobar en algunos comentarios que cuando saltan temas sensibles en los que se discute la vida de repente de alguna mujer, el comportamiento de una mujer, otras mujeres son las que atacan más férreamente ciertos estereotipos de género, ¿no? Y aparte de esto, el hecho de que existan estos estereotipos de género no solamente afectan a las mujeres, sino también afectan a los hombres. Imagínense ustedes que si un varón ha crecido con el chip que le han implantado sus papás, de que no puede mostrar sentimientos, de que siempre tiene que ser el fuerte, que siempre tiene que ser el proveedor, imagínense ustedes la carga emocional que ello significa, ¿no? De repente el varón en algún momento va a fracasar, va a perder el empleo o va a pasar por una serie de vicisitudes, y al momento de explotar, ¿cómo va a estar esa persona? O de repente no es necesario que llegue a explotar, pero podríamos hacer un ejercicio como para que esta persona poco a poco vaya soltando los sentimientos que tiene y hacerle entender que no es la única persona que tiene que encargarse del sustento del hogar, que tiene que proveer, sino que esto es una tarea conjunta tanto de papá como mamá o de la pareja, si es que hubiese una familia que está constituida por papá y mamá, porque como bien sabemos, ahora también hay familias que solamente están constituidas o por papá o por mamá por distintas razones, ¿no? Ahora bien, en el caso González y otras versus México, más conocido como el campo algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha hecho referencia al concepto de género, ¿no? ¿Qué es lo que han dicho en esa oportunidad los miembros de la Corte? En similar forma, el tribunal considera que el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado, es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y en el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Lo que nos dice la Corte Interamericana en esta sentencia es que acepta que existen estereotipos de género, que existe una preconcepción de atributos, pero esta situación se agrava cuando estos prejuicios ya se materializan o cuando estos prejuicios han calado en los sistemas de justicia, en el sistema policial, de tal manera que al momento de administrarse justicia o realizarse una investigación, podrían emplearse estos estereotipos de género en detrimento de las víctimas, ¿no? Pongámonos a pensar en la idea que antes tenían de repente la policía, los efectivos policiales, antes de la entrada en vigencia de la ley 30.364. Muchos de ellos creían que cuando una persona se acercaba a denunciar un hecho de violencia, este tenía que ser un suceso que se arreglaba entre pareja y que decían, no, no te preocupes, seguro que van a volver o seguro que ya se van a arreglar. No le tomaban mucha importancia a las mujeres que iban a realizar sus denuncias, ¿no? Y así como les comento, hay una serie de casos que se registran en los que
existía una dejadez por parte de los efectivos policiales, y también podríamos decir que había un incumplimiento de sus funciones al no atender de manera oportuna la denuncia que podría estar interponiendo una persona. Pero ahí, en este ejemplo, vemos cómo claramente estas preconcepciones, estos prejuicios, estos estereotipos de género podrían aplicarse en las prácticas de las autoridades o de la policía en este caso, o también podría aplicarse en las prácticas de los fiscales, de los jueces, etcétera, ¿no? Pero esto se veía con mucho más claridad de repente antes de la ley 30.364, si bien existen todavía algunos rezagos, algunos inconvenientes en la aplicación de la ley, algunos problemas logísticos, no podemos negar que desde el año 2010 hasta hoy en día, el año 2023, han existido avances sustanciales y han existido casos que han sentado precedente respecto a la prevención de la violencia contra la mujer y también en cuanto a al ámbito de la sanción, ¿no? Donde los jueces tratan de aplicar ciertos criterios que no estén basadas en prejuicios o en preconcepciones que identifiquen a la mujer como que o la parte débil o la parte que siempre tendría que estar sometida al esposo o la parte que de repente tendría que comportarse de cierta manera porque si no lo hiciese sería pasible de algún tipo de sanción de parte de su cónyuge, de sus padres, etc. Entonces, dicho esto, podemos aterrizar en la pregunta que inicialmente les hice, ¿no? ¿Qué podríamos entender como violencia contra la mujer o un tipo de violencia de género? Si nosotros nos basamos en digamos que en un concepto establecido por a nivel internacional, por una serie de instrumentos internacionales, es imprescindible que nosotros hagamos referencia a la Convención de Belén do Pará, ¿no? Que es como comúnmente se le conoce a la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? En la convención, específicamente en el artículo número 1, se hace referencia a que la violencia contra la mujer va a ser cualquier tipo de acción o conducta basada en el género. Una vez más, volvemos a este concepto de lo que es género para entender la violencia como mujer estrictamente dicho, que cause daño, que cause muerte, que cause sufrimiento en todos los aspectos posibles de la mujer, ¿no? En el aspecto físico, en el aspecto sexual, en el aspecto psicológico o distintos tipos de aspectos, pero estos son los principales, ¿no? Y ojo acá, porque hace una diferenciación la Convención de Belén do Pará, que esta violencia contra la mujer reconoce que se puede dar en espacios tanto públicos como en espacios privados. Es decir, que la violencia contra la mujer ya no es enfocado como un fenómeno que se produce solamente dentro de los muros de un hogar o de una familia, sino que la violencia contra la mujer muchas veces es no solamente permitida por diversos organismos del Estado, sino que muchas veces es ejercido por precisamente los órganos del Estado, ¿no? Pongámonos a pensar nosotros en de repente la violencia obstétrica, que es la violencia que se ejerce en centros de salud, ¿cierto? Por algunas personas que van a atender los partos, ¿no? Que muchas veces son objetos de vejaciones, de insultos, digamos que de reproches que van relacionados con la vida sexual de la mujer, ¿no? Lo más común que se escucha en cuanto a la violencia obstétrica es cuando una mujer está sufriendo, como es evidente, por dar a luz a un nuevo ser, les dicen, no grites, que para esto sí
te duele, que así te hubiese dolido cuando abriste las piernas, y una serie de términos semejantes, ¿no? Que antes se escuchaban mucho más frecuente que ahora, porque ahora evidentemente esto sería pasible de una denuncia y de una sanción por, no solamente por el nosocomio donde se estuviese atendiendo el lugar, sino también por los colegios de profesionales, que es una falta ética que nosotros podamos estar ejerciendo este tipo de violencia, ¿no? La violencia contra la mujer podríamos decir que es toda forma de ofensa contra la dignidad de una mujer. Y es evidente que esta ofensa contra la mujer es producto de una relación asimétrica de poder, pero que se ha dado desde tiempos inmemorables, ¿no? Por eso es que decimos que es un poder históricamente desigual. Si nosotros de repente nos ponemos a pensar cuál era la situación de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, vemos que ellas incluso no tenían voz ni voto, no podían quejarse, no podían separarse, ¿no? Muchas veces eran de repente objeto de una serie de maltratos físicos, maltratos psicológicos, pero ellas por temor al qué dirán y también por el tema de la dependencia económica, nuestras abuelas, bisabuelas, no era eh, digamos que común ver a una mujer que se separase en esas épocas, ¿no? Estamos hablando de inicios del siglo pasado, los años 20, 30, 40, hasta los años 70, 80, que recién vemos poco a poco como una serie de mujeres han ido separándose y posteriormente divorciándose porque ya no era un tema tabú, y también esto iba aparejado al hecho de que más mujeres accedían a carreras universitarias, accedían a puestos de trabajo, podían desempeñarse en su profesión, etcétera, cosa que antes no veíamos esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que implica esta ofensa contra la dignidad de la persona o contra la dignidad humana? Que se limite a las mujeres en cuanto al goce, reconocimiento de sus derechos fundamentales y de sus libertades fundamentales. Una mujer que es objeto de algún tipo de agresión física, psicológica, agresión también, digamos que sexual, lo que se le está diciendo a esta mujer es que tú no puedes ejercer los derechos que constitucionalmente se te reconocen, ¿no? Porque yo finalmente ejerzo poder contra ti, yo tengo el poder sobre ti y por lo tanto yo puedo violentarte físicamente, sexualmente, para que tú sigas el comportamiento que yo deseo respecto de ti, ¿no? La violencia contra las mujeres surge evidentemente, de considerar o de una consideración de inferioridad y de desigualdad que tiene el agresor respecto de la víctima. Y también surge de la creencia de la víctima de que puede usar la fuerza respecto, el agresor respecto de la víctima para mantener el dominio y la desigualdad. Es evidente que cuando una persona, sobre todo una mujer, digamos que en una relación que tiene una relación tóxica, una relación donde hay violencia de género, esta mujer intenta de repente separarse o cuestiona algunos comportamientos machistas que puede tener la pareja, es ahí donde de repente el agresor va a reaccionar con mayor fuerza y se van a producir episodios más violentos, porque va a tratar de reafirmar la superioridad que tiene el varón respecto de la mujer, ¿no? Entonces, el varón, los varones, los que están inmersos en esta relación de agresión, van a tratar de mostrar su superioridad porque creen que esta es la manera en la que se tiene que corregir el comportamiento de sus parejas, ¿no? O de las personas respecto de cuáles ejercen la relación de poder, ¿no? Se ha interiorizado una serie de comportamientos, características que
identifican, como ya lo dijimos, una masculinidad hegemónica en el que ciertas cualidades, comportamientos se vinculan únicamente al género masculino, ¿no? Por ejemplo, se suele identificar la fuerza, se suele identificar la autosuficiencia, se suele identificar el control del entorno, se suele, por ejemplo, antes en mi época era, traigan al jefe de familia. El jefe de familia, ¿quién era? Era el papá, ¿no? Era el papá. No se solía decir, traigan a cualquier padre de familia, sino era el jefe de familia, y el jefe de familia nosotros siempre teníamos en el chip de que era el papá, ¿no? Y como contrapartida, los valores que se le suelen identificar a la mujer, ¿no? Son de debilidad, de controlabilidad, la de necesidad de protección, la que siempre necesita al príncipe azul para que la proteja, la salve de todos los males, etc. Y de esto lo vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Entonces, esto básicamente podemos sintetizar que es la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Pero como nos habremos podido dar cuenta, como habremos podido advertir, esto de la violencia contra la mujer no es un tema que netamente esté relacionado al seno de nuestro hogar, sino también esto se debe a las relaciones estructurales o las relaciones sociales o la configuración social que nos demuestra de que la mujer sigue teniendo un rol de subordinación respecto del varón. Por ejemplo, en el Decreto Supremo 008-2019 se establece este cuadrito que les pongo acá, que señala que nosotros actualmente tenemos una discriminación estructural contra las mujeres. Y esto es un tema que no se puede negar, ¿no? Si bien nosotros tenemos el artículo 2 de la Constitución Política que nos establece de manera formal de que las mujeres tenemos igual, todas las personas tenemos igualdad de derechos ante la ley, sin importar el sexo, el credo, la religión, la raza, etc., etc., etc. Sin embargo, al momento de materializar estos derechos muchas veces no son aplicables, ¿no? Por eso es que decimos que en el plano formal sí tenemos muchas normas, sí tenemos muchas leyes, sí tenemos la Constitución, etcétera, que establecen que existe una igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Sin embargo, si nosotros analizamos el día a día, analizamos ciertas instituciones, vemos pues que existen en realidad una discriminación estructural contra las mujeres. Y esta discriminación podemos identificarla que tiene determinadas causas y que por lo tanto también tienen ciertas consecuencias que lo que van a hacer a largo plazo es limitar el goce, ejercicio y el reconocimiento de derechos de las mujeres, ¿no? Entonces veamos cada una de las causas y efectos de esta discriminación estructural. La primera de las causas podríamos decir que es una asignación desigual de roles, ¿no? Nosotros solemos identificar a los hombres como seres productivos, socialmente digo, ¿no? Y a las mujeres como seres reproductivos, ¿no? Existe una desigualdad de organización social del cuidado, ¿no? Porque usualmente las labores domésticas siguen siendo labores que no están remuneradas, es decir, que no están pagadas y que son llevadas a cabo casi exclusivamente por las mujeres, lo cual representa evidentemente una barrera para la reincorporación o la participación de las mujeres en la fuerza laboral, ¿no? Y que esta fuerza laboral sea reconocida en igualdad de paga y en igualdad de condiciones respecto de los varones, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, papá y mamá que trabajen, ambos de repente salen de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Cuando vuelve papá y mamá a la casa, ¿quién es la persona que sigue haciendo los quehaceres de la casa, que sigue haciendo deberes con los hijos, que sigue de repente cocinando para la noche o para el día siguiente, arreglando la casa, etcétera?
es la mamá, ¿no? Y esto no es porque naturalmente nosotros hayamos nacido y desde bebés sabemos que inevitablemente nuestro deber va a ser ocuparnos de los quehaceres de la casa, no, es porque desde pequeños nos han metido el chip de que las mujeres tendrían que ocuparse del cuidado de la casa, del cuidado de los hijos, mientras que los hombres no hay problema si no lo hacen, ¿no? Existe una desigualdad en la distribución del uso del tiempo. El trabajo doméstico, por ejemplo, se suele imponer más a las niñas y esto lastimosamente va a repercutir de manera negativa en su desempeño escolar y en la posibilidad de que gocen de otro tiempo de juego, ¿no? El tiempo que demandan las responsabilidades familiares, por ejemplo, habiéndose realizado una estadística, se determinó de que las mujeres dedican de su tiempo libre, del 100% del tiempo libre que tienen, 52% lo dedican a labores domésticas, a limpiar, a asear, a cocinar, etcétera. Mientras que el varón, los varones del 100% de tiempo libre que puedan tener, ocupan o dedican un 24% de su tiempo libre a labores o tareas domésticas, ¿no? Entonces, esto a la larga, ¿qué es lo que va a generar? Si estamos hablando de repente de adolescentes, va a generar que las niñas o los adolescentes tengan un menor desempeño en el colegio, claro, porque si le ponemos o le imponemos el 50% que se dedique al cuidado de sus hermanos menores, al cuidado de los quehaceres de la casa, evidentemente que esta niña no va a poder estudiar, no va a poder repasar, y es más, ni siquiera va a poder de repente hacer lo que a ella le guste y con lo cual podría estar formando habilidades con las que se podría desempeñar más adelante en una profesión, en un oficio, etcétera, ¿no? Y esto también hace que la jornada laboral, si estamos hablando de repente de personas adultas, ¿no? El hecho de que la mamá se ocupe 52% de su tiempo libre en quehaceres domésticos versus el papá que ocupa 24% de su tiempo libre, va a hacer que la jornada laboral sea de menor pago respecto de las mujeres que de los varones. Muchas veces esta carga que socialmente les han impuesto a las mujeres para hacerse las responsables o para que sean las encargadas del hogar, hace que éstas no puedan acceder a ciertos trabajos. Yo escuché hace mucho tiempo, por ejemplo, una persona que tenía un negocio, que contrataba varones y mujeres porque se dedicaba a, bueno, era una empresa, ¿no? Era una microempresa. Entonces, este dueño de la empresa decía, yo muchas veces prefiero contratar a varones porque las mujeres siempre piden permiso, que su hijo se enfermó, que su hijo tiene una cosa, que su hijo tiene tal cosa, entonces son las que más suelen faltar al trabajo respecto de un varón que siempre va a ir, ¿no? Pero ¿por qué es que la mamá siempre suele faltar más al trabajo? Porque socialmente nos han puesto el chip de que la mamá es la que tendría que estar siempre ahí. Pero esto no es algo natural, no es algo consustancial. Si nosotros nos ponemos a pensar en países, por ejemplo, nórdicos, en Noruega existe la facultad de que varón o mujer tomen un año sabático pagado o subvencionado por el Estado para que se puedan quedar al cuidado de los hijos el primer año de vida de los pequeños, ¿no? Entonces, muchos padres, y esto justo yo tengo una chica a la que sigo que hace viajes en Facebook, ¿no? Que es una, digamos que youtuber, y ella estuvo hace poco en Noruega y ella no sabía de esta ley. Yo sí había visto, había revisado al respecto, había visto también una serie de documentales, de películas. Entonces ella ponía una serie de fotos de jóvenes, digamos, de padres de familia que estaban con cochecitos, pero un montón, y ella se admiraba y decía, no, no sé por qué acá hay muchos hombres que están cuidando niños pequeños, ¿no? Entonces, habían personas que sabían y le comentaban, y es que ahí tanto mamá como
papá tienen el mismo derecho y la misma obligación de cuidar a los hijos. Entonces ya depende de hacer una coordinación entre papá y mamá y para ver quién se podría encargar del cuidado del niño en el primer año. Y también les decían de que era normal, era común ver eh, ni siquiera sé si existe el término, pero cuidadores de niños, por no decirles nanas, ¿no? Porque el término nana más se suele identificar con mujer, no sé si existe nanos, pero eran personas que se encargaban y se dedicaban y se les pagaba por ese servicio de cuidar a los niños, ¿no? Entonces, imagínense acá, yo nunca he escuchado un varón, por ejemplo, que se le pague para que sea el cuidador de los niños. Eso es impensable, porque socialmente nosotros pensamos que es la mujer la que tendría que dedicarse al cuidado de la familia, a la protección de la familia, al cuidado de los hijos pequeños, ¿no? Pero eso no tendría que ser así. Imagínense que nos encontramos frente a papá y mamá tiene un mejor trabajo, está ganando mucho mejor que el esposo, tiene condiciones como para ascender en el trabajo. Entonces, si fuese este el caso, ¿no sería más razonable que sea el papá que deje de trabajar por un tiempo para cuidar del bebé recién nacido o para cuidar del niño de 1, 2, 3 años, qué sé yo, y que la mamá siguiese desarrollando su carrera profesional? Evidentemente que acá no hay vueltas que dar, ¿no? Pero nosotros socialmente seguimos viendo como que el varón tendría que ser el proveedor y lo normal es que el varón siga trabajando y la mujer deje de trabajar, ¿no? Otra de las causas podrían ser las normas y culturas institucionales que refuerzan la situación de subordinación de las mujeres, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, poca presencia de las mujeres en puestos directivos. Si nosotros buscamos de repente empresas del Estado o empresas privadas, no vemos que muchas mujeres ocupen puestos directivos. Por, la, por lo común, tanto directores de empresas como gerentes generales suelen ser varones, ¿no? Y bueno, si nosotros hablamos de repente instituciones públicas, es evidente que tendríamos que promover una política que tienda a, digamos que a incentivar la participación de las mujeres para que ocupen diversas direcciones, para que ocupen diversos puestos representativos, ¿no? Y evidentemente que si existe una ausencia de medidas para promover el acceso y permanencia de estas personas en estos puestos, no vamos a tener muchas mujeres en puestos representativos, ¿no? Y también tenemos que evidentemente buscar una implementación de medidas para que se intente conciliar la vida laboral, familiar, personal de las personas, porque también esto depende de muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres sienten una especie de cargo de conciencia de dejar a los hijos y no estar de repente con ellos en su formación, porque y dejan de lado su carrera, ¿no? Porque como hemos dicho, esto de los estereotipos de género, esto de los preconceptos, de los prejuicios, son cuestiones que están enraizados socialmente en la mentalidad de varones y mujeres. No es que solamente los varones piensen que las mujeres tienen un puesto o tienen una relación de inferioridad y que tienen que ser las que siempre tienen que ser protegidas, no, sino que muchas mujeres, y yo he visto, es más, en el Facebook he visto varias personas que comentan siempre que una mujer no tiene que estar preocupada por las cuestiones económicas, que es deber del esposo siempre proveerlo, incluso se valen de textos de la Biblia, etcétera, pero eso es absurdo en pleno siglo XXI, ¿no? Donde tanto mujer como varón tenemos que afrontar los retos que pueda traernos como familia, de repente los retos económicos, los retos para planificar, mayores comodidades, etcétera, ¿no? Y también otra de las causas, hablando de las normas y culturas institucionales que refuercen esta situación de inferioridad, podríamos identificar que existe una invisibilización de la discriminación estructural en procesos de generación de conocimiento e información o estadística, ¿no?
Por ejemplo, existen pocos estudios, análisis, evaluaciones de cuál es el impacto que realmente están teniendo diversas políticas del Estado en cuanto a cuestiones de igualdad de género, ¿no? No existen, por ejemplo, estudios en los que se hayan identificado cuáles son esos patrones discriminatorios y su grado de prevalencia en la sociedad, ¿no? Existen uno que otro estudio, de repente de ENARES, existen estudios también del INEI respecto de cuáles son las principales causas de discriminación, los principales actos de violencia, ¿no? Pero no incluyen de repente preguntas para medir la persistencia en los patrones socioculturales discriminatorios, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos medir que una persona ha mejorado respecto de lo que era hace 10 años, de lo que es ahora, ¿no? No se ha hecho todavía este estudio como para ver efectivamente cómo están calando las políticas públicas sobre igualdad, sobre cero violencia, etcétera, en nuestro país, ¿no? Y como tercera causa podríamos señalar que existen patrones socioculturales que son discriminatorios, ¿no? Por ejemplo, que existen una serie de estereotipos que son reforzados a través de, lamentablemente, ¿no? A través de información educativa, ¿no? Por ejemplo, textos que podrían tener, dibujos que podrían tener, donde se suele identificar que la mujer, una vez más, es la que tendría que encargarse de jugar, hasta los mismos juegos, ¿no? Los mismos juegos es muñequita para las niñas, muñequita porque tiene que cuidar a su hijita, la cocinita y cuestiones relacionadas al hogar. Mientras que los varones, al momento de los juegos, puede ser ingeniería, puede ser médico, puede ser lo que quisiera ser, que tienden a relacionarse a profesiones, ¿no? En cambio, la mujer siempre cuestiones del hogar, ¿no? Nosotros si nosotros vemos diversas estadísticas, por ejemplo, una estadística de ENARES, es escalofriante cómo existen personas que hoy por hoy todavía consideran, por ejemplo, de que la mujer que descuida el cuidado de los hijos, ¿no? O descuida a sus hijos, merece algún tipo de castigo. En la encuesta que hizo ENARES determinó que un 44% de peruanos consideraba de que esto era normal, ¿no? Que la mujer que descuidaba a los hijos merecía algún tipo de castigo, ya fuese, no se especificaba si este castigo podía ser físico, verbal, etcétera, pero como que la mujer fuese encargada de esto y si no cumple este estereotipo de género, tiene que ser castigada por la persona que ejerce un poder sobre ella, ¿no? Un 43.8% también consideraba de que la mujer que se vestía de forma sensual en realidad estaba buscando que la acose, ¿no? Es decir, que más de 40% de peruanos puede ser que considere de que la mujer se viste o digamos que lo que le pasa a una mujer es por la forma como está vestida, ¿no? Nosotros sí vemos también situaciones escalofriantes como violaciones en manada o violaciones en las que la mujer ha sido pepeada, etcétera. Muchísimos de los comentarios de varones y mujeres hacen referencia a esto, ¿no? ¿Qué hacía la mujer sola, que se autopuso en peligro, que porque se vestía así, que porque salía con tantos hombres, que porque salía esas horas, que una señorita no puede salir esas horas, dónde estaban sus padres, etcétera? En vez de echarle la culpa al mismo agresor, no, siempre voltean la mirada respecto de la mujer, ¿no? Por considerar que no tendría que vestirse o comportarse de determinada manera. Pero esto en realidad lo que hace que es que una mujer esté limitada en el goce, reconocimiento de sus derechos fundamentales, ¿no? Claro, porque si una mujer de repente quisiera viajar sola a conocer Latinoamérica, o a conocer Europa, digamos, que es más seguro, si es que nosotros seguimos manteniendo los estereotipos de género de que una mujer no puede salir sola de viaje porque existen una serie de peligros, entonces evidentemente esto lo que hace en un plano práctico es que esta mujer no pueda
ejercer su libertad, no pueda ejercer sus derechos fundamentales tal cual lo haría un varón. Nunca existe un estereotipo de género respecto de un varón que vaya a viajar solo por el mundo, por Europa. Nunca se le suele decir, no, o hablando de padres e hijos, no, no, hijito, no vayas porque tú eres varoncito y hay muchos peligros respecto de ti. No se suele decir eso, ¿no? Entonces, vemos como en el plano práctico, estos estereotipos en realidad lo que hacen es limitar el goce y el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y así como existen una serie de causas de la discriminación estructural hacia las mujeres, también existe una serie de consecuencias que se generan de esta situación en la que actualmente vivimos, ¿no? Podríamos hablar de la vulneración del derecho a una vida libre de violencia, ya que todavía se siguen permitiendo y seguimos viendo actos de acoso sexual en espacios públicos, incluso acoso político, ¿no? Se suele acosar de manera mucho más notoria a mujeres que incursionan en política, ¿no? Yo recuerdo que hace 4 años, a una política que no voy a decir su nombre, había un periodista que le sacaba fotos, tenía como una especie de artículo, ¿no? Que le daban espacio en un periódico, ¿no? Entonces le sacaban que tú, que mi musa, que es, haciendo referencia a atributos físicos de esta política, hacía referencia a cuestiones sexistas, ¿no? Porque incluso una vez le sacó una foto en bikini cuando esta persona estaba en un espacio privado, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es un comportamiento sexista y que no se suele dar respecto de un político. De un político no solemos decir, ay, qué guapo que eres, ¿no? Yo nunca he visto un artículo de una mujer, ¿no? Que le diga a un político varón, qué guapo que eres, que tus labios, qué bien que piensas, así me enamoro más de ti, o te saco una foto cuando estás en ropa de baño, eso es impensable. Pero si permitimos que suceda respecto de una mujer, ahí nos damos cuenta cómo existen todavía parámetros sexistas y machistas dentro de incluso la misma prensa, ¿no? Y que nosotros lo avalamos y lo permitimos, ¿no? También podríamos hablar de violencia física, sexual, psicológica. En cuanto a la vulneración de derechos sexuales y reproductivos, vemos que todavía existen prácticas discriminatorias sobre las esferas de sexualidad y reproducción. Pongámonos a pensar de repente en planificación familiar, donde la mujer de repente no quiere tener más de un hijo o solamente quiere tener dos, y cómo muchas veces es objeto de una serie de actos discriminatorios por la familia del esposo, por el mismo esposo, ¿no? Le empiezan a decir, ¿cómo es posible que solamente quieras tener un hijo? ¿O cómo es posible que no quieras darle un hermanito a tu hijo, etcétera, ¿no? Y también estas prácticas discriminatorias se dan en el plano de la sexualidad y reproducción en ámbitos públicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se vería que una adolescente o una mujer ya adulta vaya a un centro de salud a pedir preservativos? Todo el mundo le queda viendo, ¿no? Es más, si nosotros de repente, siendo mujeres, hemos ido a una farmacia, una botica, a comprar preservativos, también es algo vergonzoso porque no solamente la persona que te atiende te queda viendo raro, sino también todas las personas voltean a ver quién es esa mujer que está pidiendo preservativos, porque cómo es posible que una mujer pueda pedir preservativos, ¿no? Cuando el tema de prevención y los temas reproductivos, evidentemente, tienen que ser una responsabilidad de varón y tienen que ser una responsabilidad también de mujer, por lo que nosotros tendremos que encontrar como un tema totalmente normal que una mujer vaya a una farmacia a comprar preservativos, ¿no? También podríamos apreciar como uno de los efectos de la discriminación estructural la vulneración del derecho de acceso y participación en espacios de toma de decisiones. Lo que decíamos, que existe una baja participación de las mujeres en cuanto a elecciones populares. Hay muy pocas mujeres que se lanzan a ser gobernadoras regionales, se lanzan a ser alcaldesas o regidoras, ¿no? Muy poquísimas. Y bueno,
en estas nuevas elecciones que vienen, no sabemos ni siquiera cuántas personas se van a lanzar para hacer, ¿no? Pero la representatividad de las últimas elecciones, creo que no llegábamos, en cuanto a alcaldesas, regidoras, etcétera, no llegábamos ni a 2%, ¿no? Para que podamos apreciar cómo es que todavía no podemos participar en espacios de tomas de decisiones, no solamente porque existe todo el tema del acoso político, como ya hemos mencionado, sino también porque las mujeres prefieren de repente ocuparse en otros quehaceres y dejan de lado su tiempo libre como para ocuparse en la vida política, en la vida electoral, etcétera. Y finalmente podríamos ver una vulneración de los derechos económicos y sociales. Hay una desigualdad educativa, por ejemplo, entre adolescentes de 12 a 16 años. Hay mayor deserción de, por ejemplo, mujeres que de varones, sobre todo mujeres que de repente han sido madres jóvenes, entonces la mayoría de madres jóvenes suelen desertar del colegio, ¿no? Y así no sean madres, el estereotipo, sobre todo que se podría apreciar en provincias, es que la mujer puede dejar de trabajar, ¿no? Porque finalmente va a ser su vida, se va a casar, etcétera, mientras que el varón sí podría llegar un poco más allá, podría llegar a terminar la secundaria, podría seguir una carrera técnica o una carrera universitaria, porque va a ser la persona que va a ser el jefe, entre comillas, el jefe del hogar, y por lo tanto tiene que continuar los estudios, ¿no? Y también vemos una menor participación de las mujeres en actividades económicas, ¿no? Entonces, antes de pasar a los enfoques, a ver, como a manera de refrescar un poco la garganta, ¿tenemos alguna pregunta? A ver, ahí tenemos el doctor Giuseppe Sánchez. Sí, doctora. Estimado Ciro, pueden activar su cámara. Recordar, estimados participantes, para que puedan acceder a lo que son una pregunta o acotación. Adelante, estimado Ciro. Bienvenido. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, buenas noches, disculpe. Buenas Eh, noches. para acotar, ¿no? Lo que usted estaba comentando de cómo podemos ver reflejado, ¿no? La desigualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Y que lamentablemente, pues eso es parte de la idiosincrasia de nuestra sociedad peruana, ¿no? Porque hasta incluso nuestras madres, nuestras abuelas, de nuestra propia descendencia, ¿no? Siempre han tenido esa idea o ese concepto de que, ¿por qué tú vas a lavar los platos? No, los platos los tiene que lavar la mujer tiene que aprender a cocinarla, ¿no? Entonces, parece mentira eso como que de generación en generación se ha venido trasladando, ¿no? Entonces es importante que en esos últimos tiempos donde estamos viviendo, ¿no? Violencias ya al extremo, y no solamente a mujeres, sino violencias en general, ¿no? Por un celular te matan, es un peligro inminente definitivamente salir a las calles, ¿no? Hoy por hoy, políticas realmente que tengan que ver con la formación, no solamente en los colegios y entidades, sino también como planificación familiar, o dentro de la planificación familiar, el hecho de trasladar la idea y el concepto de que el hombre y la mujer son iguales, ¿no? Y que le tiene que tener el mismo derecho, ¿no? El mismo respeto, ¿no? Y todos los aspectos para, de una vez por todas, tratar de cerrar esas brechas, ¿no? Yo creo que es importante también ahí hacer énfasis en la educación, ¿no? Muchas gracias por el comentario, doctor. Efectivamente, ¿no? De nada nos sirve si es que sacamos políticas de igualdad de género, si es que sacamos una serie de políticas para prevenir la violencia, o si es que nos enfocamos netamente en el ámbito retributivo, que ahora lo vamos a tocar, de imponer sanciones altas, imponer reeducación. De nada nos sirve todo esto si es que no va aparejado de la educación misma, y hablamos de una educación en todos los niveles, ¿no? No solamente en el nivel de la familia, educar
a varones, educar a mujeres en igualdad de derechos, en igualdad de condiciones, enseñándole a varón y a mujer que se tienen que respetar por el solo hecho de ser seres humanos y que todos tenemos las mismas responsabilidades y deberes que lo tendría un varón, que lo tendría una mujer, ¿no? No solamente pasa por eso, sino también pasa por el hecho de que desde el Estado se implementen también medidas de educación en la igualdad, pero lamentablemente hay cierto sector digamos, político, cierto sector también de la sociedad, que basta escuchar el término género y ya es como si le hubiesen mencionado al anticristo, ¿no? Sin entender la real dimensión de género, ¿no? No es acá que hagamos digamos que una campaña a favor de que no sé, algunos hablan de que están tratando de tergiversar a los niños, lavarles el cerebro. No se trata de eso, ¿no? Al hablar nosotros de género es enseñarle a los varones y a las mujeres que pueden cumplir deberes y que tienen también derechos, cual si tuviese la otra persona, que podemos, varón y mujer, encargarnos de cuestiones del hogar, del cuidado de las personas, que también somos capaces y debemos de salir adelante, debemos de trabajar, debemos de educarnos, etcétera, ¿no? Y también pasa por la educación en ámbitos públicos, ¿no? O en ámbitos, digamos, más coloquiales, podríamos decir. Ha habido un cambio de estereotipos, eso es innegable, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar de repente en los antiguos códigos penales, que el delito de violación sexual se encontraba regulado en un ámbito de delitos contra el honor y por lo tanto si la mujer se demostraba de que no tenía honor o era una persona promiscua o era una persona que se encontraba o se dedicaba a la prostitución, simplemente no se le hacía ningún caso, ¿no? Se consideraba de que no se había cometido el delito de violación sexual porque no se le había faltado el honor, porque esa mujer ya no tenía honor, ¿no? Entonces vemos que desde esa época hasta hoy en día ha cambiado mucho nuestra sociedad, han cambiado las normas, pero todavía hay mucho camino por andar. Y hablando de espacios recreativos, también vemos, por ejemplo, un cambio en los paradigmas o en los estigmas que tenían muchas películas para niños, ¿no? Por ejemplo, yo crecí y todas las chicas de mi generación de repente han crecido con esto de las princesitas que siempre esperaban, el príncipe azul, y que ellas siempre eran las que corrían peligro y tenían que esperar al Salvador que llegue para que sea quien derrote al malvado, al villano, al monstruo y rescate a la princesa y sean felices por siempre y tengan hijos, etcétera, etcétera. Ahora vemos un cambio en los dibujos animados, es increíble, por ejemplo, Moana u otra serie de películas, donde siempre tratan de hacer o tratan de contar la historia desde el punto de vista de la mujer, que la mujer es fuerte, que la mujer puede sacar a su comunidad adelante, que puede elegir libremente su camino, etcétera. Y esto me parece fantástico porque vamos de repente a la larga ver sociedades donde las mujeres ya no tengan ese concepto de que tienen que esperar al príncipe azul, sino que saber que ellas pueden ser las protagonistas de su propia historia, ¿no? Y que tienen la fuerza necesaria como para salir adelante, ¿no? Entonces, esto evidentemente la educación es importante en todos los ámbitos que nosotros nos podamos imaginar, tanto privado como público, como en los espacios recreativos, etcétera, ¿no? Entonces, ya ha quedado claro esto de la violencia contra la mujer o la violencia de género, porque se da y que es una violencia que se encuentra enraizada en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, ¿no? Creo que ya no hay más preguntas como para pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, con la ley 30.364, al haberse realizado de repente un análisis de toda la problemática que teníamos del estado de las cosas que teníamos en ese momento, en el año 2015, es que se le dieron una serie de enfoques o una serie, digamos, llamémosle principios que deben de seguir los operadores
que se encargan de, digamos que de plasmar la ley en hechos concretos, ¿no? Por ejemplo, la ley establece que se tiene que tener un enfoque de género. ¿Qué quiere decir el enfoque de género? De que tiene que reconocerse la existencia de una relación asimétrica entre el varón y la mujer, ¿no? Y que estas relaciones asimétricas están construidas en base a las diferencias de género, en base a los estereotipos de género, y que esos estereotipos de género es una de las principales causas de la violencia. Yo, varón, cometo violencia contra la mujer porque considero que ella no está cumpliendo con su rol de género, o porque yo estoy dándole un aviso a las demás personas que yo soy el que tengo el poder y que por lo tanto mi poder o mi jerarquía no puede ser cuestionada a través de los actos que haga la persona con la que yo tengo una relación, ¿no? Entonces, eso es digamos que el pilar que establece la ley 30.364, el enfoque de género, reconocer la existencia de relaciones asimétricas de poder entre varón y la mujer. Y todos los operadores, todo el sistema nacional para erradicar la violencia contra la mujer tiene que ser consciente de este enfoque de género. Se tiene que aplicar el enfoque de género al momento de también aplicar decisiones judiciales. Por ejemplo, no es posible que existe una sentencia que nos diga si la mujer se vistió de tal manera, en realidad es porque estaba propiciando, o en realidad si iba a un encuentro sexual íntimo, o porque tenía determinado color de ropa interior, o porque usaba tal ropa interior o de encaje, etcétera. Eso es absurdo, ¿no? Tenemos que reconocer un enfoque de género ahí, tenemos que reconocer que existe una relación asimétrica y que esto está basado en estereotipos de género. Otro enfoque que se le pretende dar a través de la ley 30.364 a todo el proceder de las autoridades, sea cualquier tipo de estamento, es el enfoque de integralidad, ¿no? En la violencia contra la mujer van a confluir múltiples causas y múltiples factores, ¿no? Y es evidente que la violencia, como ya lo hemos venido diciendo, se presenta en el ámbito familiar, en el ámbito social, en un ámbito estructural, por lo que se debe de intervenir en las distintas disciplinas, o a través de distintas disciplinas, en las personas que se desenvuelven aplicando esta ley, ¿no? Después se le da un enfoque de interculturalidad en el sentido de que se tiene que reconocer que existe un diálogo entre diversas culturas en nuestro país. No podemos cegarnos los ojos en el sentido de que existe una sola cultura en el país, ¿no? En nuestro país, al ser un país multicultural, plurilingüístico, existen diversas formas de concepción del mundo, de concepción también de cómo debiera de comportarse un varón, cómo debiera de comportarse una mujer, ¿no? Y existe evidentemente un diálogo entre estas culturas, pero ello no quiere decir de que se admitan prácticas culturalmente discriminatorias que toleren la violencia. Eso está totalmente descartado. Si en la cultura, no sé, pues vamos a hablar en una cultura aymara, se establece que si la mujer saca la vuelta a su pareja, tiene que ser castigada y tiene que ser azotada, tiene que ser apedrada. No, eso no permite la ley, ¿no? Sino lo que permite es, admite las diferencias interculturales, pero respeta el punto de vista o las relaciones que se basen en el respeto de el otro, ¿no? Si tú tienes tu cosmovisión de cómo tendría que ser el comportamiento, está bien, pero de ahí a que pases a un ámbito de la violencia, que pases a un ámbito de la discriminación, eso no se puede permitir a través de la ley, ¿no? El enfoque de derechos humanos reconoce que el objetivo principal de la ley es la realización de los derechos humanos, ¿no? Y procura identificar quiénes van a ser los obligados o los titulares de derechos también, ¿no? Digamos que todos los seres humanos, seamos mujeres o varones, somos titulares de una serie de derechos, ¿no? Entonces, lo tenemos que ejercer
en igualdad de condiciones, en igualdad material y formal. El enfoque de interseccionalidad reconoce de que la violencia que experimentan las mujeres muchas veces pueden confluenciar con otros factores, ¿no? Por ejemplo, es distinto a una mujer que sufra violencia de género, simplemente violencia de género, a una mujer que sufra, además de violencia de género, o que ésta de repente esté incluso más marcada por el hecho de que se le esté discriminando por la etnia que tenga, se le esté discriminando por la orientación sexual que tenga, se le esté discriminando de repente porque es una persona seropositiva, es decir, una persona que tiene VIH, ¿no? Entonces, estos otros factores denotan que la discriminación contra la mujer muchas veces no solamente se basa en el hecho el género o el hecho de ser mujer, sino que vienen también aparejados con otros factores, ¿no? Y el enfoque generacional implica de que se tienen que identificar que las relaciones de poder se dan en distintas edades de la persona, ¿no? Se da, por ejemplo, cuando una niña de repente está sufriendo violencia por parte de su padre, ¿no? O de su madre también podría ser, o de su abuelo, o de su abuela, ¿no? Se tiene que entender de que nosotros nos desarrollamos, a medida que crecemos, tenemos distintas relaciones sociales, ¿no? O nos vamos integrando de distinta manera en la sociedad, ¿no? Entonces, no es lo mismo que una niña experimente algún tipo de violencia como parte o al ser miembro o integrante de un grupo familiar que ya experimente esta forma de violencia, alguna forma de violencia en su centro de estudios, en su centro de trabajo, en su vida comunitaria o en su vida de pareja, ¿no? Entonces, tenemos que entender que las distintas edades por las que atraviesa una persona tienen también sus propios conflictos, tienen también sus propias relaciones de poder y eso se tiene que tratar de mejorar en cada una de las etapas que nosotros tengamos, ¿no? Es decir, analizar cuál es el conflicto en concreto y dependiendo de ello, aplicar una serie de soluciones. Ahora sí, la reeducación de personas agresoras. Ya habiendo visto todo lo que es la violencia contra la mujer, habiendo visto que que tenemos una situación de discriminación estructural contra la mujer, ¿para qué es necesario que nosotros reeduquemos a personas agresoras, ¿no? Estamos hablando de agresores en el caso de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Porque nosotros al tener enraizado o al tener en nuestro chip de que es normal de repente que un varón ejerza un poder o tenga una relación de jerarquía respecto de una mujer, normalizamos muchas veces el comportamiento de agresión o normalizamos el comportamiento de castigo que pueda tener un varón respecto de una mujer. Por eso es que la reeducación se entiende como aquel proceso de aprender nuevamente lo que ya nosotros hemos aprendido anteriormente y que este proceso de aprendizaje se dé tanto para hombres como para mujeres, para que ellos puedan desarrollar nuevas formas de comportamiento, pero que este comportamiento ahora se base en el respeto del otro y se basen también en la igualdad, ¿no? Por eso es que se dice, o es si nosotros leemos la ley 30.364, se señala que es una de las políticas del Estado el que cree servicios de tratamiento para la reeducación de personas que han cometido actos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, ¿no? Es decir, el Estado tiene que realizar acciones concretas y efectivas para que existan una serie de tratamientos que tiendan a cambiar el comportamiento de personas que antes han agredido a mujeres y que han agredido a integrantes del grupo familiar. A través de esos tratamientos, evidentemente, se le va a tratar de dar
una serie de herramientas, dar pautas para que ahora su comportamiento cambie y ya no esté basado en la violencia, o ya no normalice la violencia, o ya no normalice estas relaciones de poder, sino tiene que entender la persona que está siendo objeto de una reeducación de que tiene los mismos derechos y tiene las mismas obligaciones que la otra persona, ¿no? Por lo tanto, no es que esté por encima de, sino que está al mismo nivel. Y si yo estoy al mismo nivel de otra persona, es evidente que tengo que respetar su punto de vista, tengo que respetar su forma de ser, tengo que compartir ideas, tengo que compartir posiciones, tengo que de repente debatir las ideas que podamos tener, pero ello no puede escalar a un ámbito de violencia donde yo tenga que imponerme respecto de el otro, ¿no? Las preguntas las dejamos para el final, por favor, doctor Ciro, para ya terminar las diapositivas. Ahora bien, si nosotros vemos la ley 30.364, la ley claramente ha diferenciado dos etapas dentro de todo el proceso de violencia, podríamos decir, ¿no? Una etapa de protección y una etapa de sanción. La etapa de protección es aquella donde se van a aplicar medidas de seguridad, ¿no? Si nosotros de repente somos víctimas, o de repente somos abogados que estamos patrocinando a una persona que nos dice que ha sido víctima de algún tipo de agresión, tenemos o podemos acompañarla a que formule su denuncia de violencia, ¿no? Esta denuncia podría interponerse ante la Policía Nacional del Perú, podría ser de manera verbal, ante lo cual van a levantar un acta, podría llevarse a cabo ante un juez de familia o equivalente, si es que no existiese juez de familia en esa jurisdicción, o podría llevarse a cabo en la fiscalía, ¿no? Si es que la denuncia ha ingresado por policía o ha ingresado por fiscalía, estas dos instituciones tienen que aplicar la ficha de valoración de riesgo y tienen un plazo de 24 horas para derivar los actuados al juzgado de familia, ¿no? Y si es el juzgado de familia quien recibe esta denuncia, también aplica la ficha de valoración de riesgo para ver si es que nos encontramos frente a un riesgo leve, un riesgo moderado, un riesgo severo o un riesgo severo extremo, de acuerdo a la puntuación que se le pueda dar, de acuerdo a las preguntas que se le hagan o la evaluación que se le haga a la denunciante o al denunciante. Y el juez de familia lo que tiene que hacer es, dependiendo de cuál ha sido el nivel de riesgo, si se trata de casos de riesgo severo, en un plazo de 24 horas, tendría que dictar las medidas de protección o las medidas cautelares a las que hubiese lugar, ¿no? Y esto de la audiencia se realiza con las personas que estén. No es que yo necesito necesariamente contar con todas las partes, la presencia, no, porque se supone que estamos frente a un riesgo inminente o que un riesgo que está poniendo en peligro inminente la vida e integridad de la víctima o de la persona que ha denunciado, por lo que yo, Estado, necesito realizar acciones concretas y urgentes e inaplazables para preservar la vida e integridad de esta persona, ¿no? Si es que nos encontrásemos frente a una situación de riesgo leve o moderado, acá sí habría un plazo de 48 horas para que se lleve a cabo la audiencia, ¿no? Y también se va a realizar con los que estén presentes. Y finalmente, si no se ha podido determinar cuál es el nivel de riesgo, tendríamos que, o estamos frente a un riesgo indeterminado, tenemos un plazo de 72 horas para que se lleve a cabo la audiencia. Todas estas audiencias en riesgo leve o moderado o en riesgo indeterminado se van a realizar de manera inaplazable y con las personas que se encuentren pendientes, ¿no? Si es que el juzgado aprecia de que efectivamente hay una persona que está siendo víctima de algún tipo de agresión o está
está siendo pasible de un suceso que eventualmente podría ocurrir, ¿no? Es decir, está sufriendo un riesgo, dicta las medidas de protección, dicta las medidas cautelares que sean necesarias para detener ese riesgo, para restablecer cierta tranquilidad o restablecer la vida de la víctima y de repente para que la víctima pueda reincorporarse a su vida normal y cotidiana, ¿no? Pero además, dentro de estas medidas cautelares, perdón, dentro de estas medidas de protección, se establece la posibilidad, miren acá, es importante, de un tratamiento reeducativo, terapéutico para el agresor. Es decir, que no es necesario que nosotros tengamos una sentencia de por medio para que ya el juez de familia o equivalente disponga como parte de las medidas de protección el tratamiento reeducativo o terapéutico para el agresor. En la generalidad de los casos, lo que se dispone es que este agresor pase por una serie de tratamientos psicológicos, ¿cierto? Para que pueda entender cuál es el comportamiento agresivo que estaba teniendo y para que trate de cambiar este comportamiento que estaba presentando, ¿no? Para que entienda también que en realidad su proceder estaba lesionando los derechos fundamentales de su víctima, ¿no? O de la presunta víctima, ¿no? Evidentemente que estas medidas de protección se tienen que notificar, el juzgado las notifica para su cumplimiento a las autoridades respectivas. Se notifica sobre todo a la Policía Nacional del Perú y si hubiese el caso de un tratamiento, por ejemplo, terapéutico, un tratamiento psicológico, se suele también oficiar al establecimiento de salud más cercano al domicilio del agresor, ¿no? Y también se suele dar terapia a la víctima, porque como hemos dicho, bueno, la víctima, aparte que es evidente que una persona que está pasando por un cuadro de violencia va a estar con las emociones totalmente alteradas, va a estar afectada, no va a estar desempeñándose en sus quehaceres cotidianos, ya sea que trabaje, ya sea que estudie, ya sea que se encargue del cuidado de los niños, no lo va a estar haciendo cual sí lo haría, de manera normal, cual sí lo haría una persona que no está siendo objeto o no está siendo víctima de algún tipo de agresión. Entonces, por esto es necesario que se le brinde un soporte emocional a la víctima y también se le ayude a superar los traumas que haya podido generar este episodio de violencia, ¿no? Ahora bien, esto es la etapa de protección. La etapa de protección, como ya dijimos, es la etapa en la que se tratan de adoptar mecanismos rápidos, mecanismos céleres, como para prevenir cualquier suceso lamentable de violencia o prevenir que las acciones de violencia vayan escalando y también se da para que el juzgado pueda imponer las medidas de protección y cautelares que el caso amerite, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de algún tipo de violencia patrimonial, como de repente que el agresor no pasa los alimentos suficientes a la víctima o que el agresor ha roto los bienes que la víctima empleaba para ejercer algún tipo de oficio, algún tipo de profesión, con lo cual se proveía de su sustento, entonces es evidente que también tendría que haber una medida cautelar de asignación de alimentos anticipada, ¿no? Cosa que así protegemos la integridad de estas personas, la integridad de las víctimas, en el sentido de que van a recibir un sustento mínimo indispensable de parte del agresor, ¿no? Entonces, esta es la etapa de protección. Acá no se discute la culpabilidad, evidentemente, del agresor. Solamente evaluamos riesgo y evaluamos cuáles son las medidas acordes para frenar ese riesgo, para restablecer cierta normalidad en las actividades de la víctima y para darle cierto soporte a la víctima para que pueda reincorporarse
a las actividades que pudiese tener. Recién después de esto, recién después de que se dictan las medidas de protección y cautelares, se envían copias del expediente a la fiscalía, si es que nos encontramos frente a un caso de un hecho delictivo, o se envían copias al juzgado de paz letrado si es que nos encontramos frente a un caso de faltas. En el caso que nos encontremos frente a un delito, un hecho que reviste las características de un delito, es evidente que se va a abrir una investigación o propiamente vamos a pasar a un proceso penal. El proceso penal, como varios de nosotros abogados sabremos, se divide formalmente en 3 etapas, ¿no? En 3 fases. La primera, que sería la fase de la investigación preparatoria, y dentro de la investigación preparatoria todavía tenemos las diligencias preliminares, que suelen ser por 60 días, a veces se amplían un poco más, y en estas diligencias preliminares se tienen que realizar o recabar los actos urgentes y necesarios que el caso amerite, como para que las huellas de un hecho delictivo no se pueda borrar y se trate de repente de asegurar ciertos elementos de convicción para posteriormente pasar a las siguientes etapas. Si es que para esta primera etapa de, digamos que de investigación preparatoria, solamente, o de diligencias preliminares, mejor dicho, solamente necesitamos sospecha inicial simple, ¿no? Es decir, basta un aviso de parte de la víctima, basta de repente un certificado que haya podido tener la víctima, basta cualquier tipo de dato, no es necesario que la víctima presente una denuncia pormenorizada y su denuncia esté totalmente acreditada con medios probatorios, no, basta una sospecha inicial simple, ¿no? Para iniciar las diligencias preliminares. Para pasar a la investigación preparatoria propiamente dicha o formalizar la investigación propiamente dicha, ahí sí necesitamos una sospecha reveladora, ¿no? Es decir, que ya hemos acopiado ciertos elementos de convicción que nos llevan a determinar de que efectivamente se ha cometido un hecho delictivo o un hecho que reviste las características de un delito, que en segundo lugar se ha individualizado a quién podría ser el presunto responsable y también que esta acción no haya prescrito o sea susceptible todavía de poderse seguir ejerciendo la actividad persecutoria del Estado, ¿no? Entonces, en esta investigación preparatoria formalizada, nosotros vamos a recabar material tanto de cargo como de descargo, ¿no? Pero ya le hemos tocado las puertas al juzgador y le hemos dicho que efectivamente acá existe un proceso que ya hemos individualizado el presunto responsable y posteriormente ya la fiscalía no va a poder archivar el caso de manera directa, sino que siempre va a tener que requerir la aprobación o autorización judicial para el sobreseimiento. Bueno, y después de que el fiscal de repente ha copiado mayores elementos que llevan a la conclusión de que se ha cometido el hecho delictivo, podría formular su acusación, ¿no? Y con lo cual se abriría una etapa intermedia que es frente a la cual nosotros como operadores o el fiscal llega a una sospecha reveladora de que se ha cometido un hecho delictivo, presenta una acusación ante el juez de investigación preparatoria, señala cuáles son las pruebas que va a actuar en juicio y se abre la etapa intermedia como para hacer un control formal y sustancial de la acusación, es decir, para ver si es que de verdad existe un sustento en esta acusación, existen pruebas que respaldan la tesis acusatoria y posteriormente todo esto pueda pasar a otro juzgado propiamente penal para que se inicie el estadio del juicio oral, que ahí es digamos que la etapa estrella del proceso penal, donde se va a discutir, recién acá se va a discutir, si es que una persona
efectivamente es culpable o es inocente. Acá se van a llamar a los testigos, se van a oralizar los medios de prueba, se van a visualizar de repente si existen videos, etcétera, y después de actuarse todas las pruebas de cargo y de descargo que pudiesen haber, el juzgador va a llegar a la conclusión de si es que se ha cometido el hecho delictivo y si es que la persona que ha sido acusada efectivamente es el responsable de la comisión de este hecho delictivo, ¿no? Entonces, cuando el juzgador llega a la conclusión de que efectivamente se ha cometido el hecho delictivo, tiene varias opciones para condenar, ¿no? Condena y podría poner una pena efectiva. No sé, una pena de 6 años de pena privativa de libertad porque encuentro que fulano de tal ha sido el causante de las lesiones graves que ha sufrido su pareja, podría ser, ¿no? Su pareja, por lo tanto, le condeno a 6 años de pena privativa de libertad. Entonces, si es que la persona ha sido sentenciada a una pena efectiva, es evidente que vamos a hablar de o también se le tiene que reeducar cuando esta persona ingrese a un establecimiento penitenciario. Reeducar en temas de igualdad, en temas digamos que de cambiar los paradigmas o cambiar los estereotipos de género. Por eso es que la ley 30.364 establece que este proceso de reeducación va a estar a cargo, cuando hablamos de una pena efectiva, va a estar a cargo del Instituto Nacional Penitenciario o el INPE. Pero además reconoce que este tema, al ser un tema estructural, al ser un tema social, el INPE debe de incorporar entre todos los programas que tenga, un eje de prevención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿no? Es decir, que entre todos los programas que pueda tener, tiene que haber un programa especializado que tienda a hacerles ver a los internos cuál es la situación que tenemos en cuanto a la violencia de género, qué es la violencia de género, cuáles son las causas de la violencia de género, hacerles ver de que hay comportamientos que nosotros hemos aprendido socialmente, pero que no están bien, ¿no? Y que en realidad estos comportamientos tratan de perennizar una relación asimétrica de poder respecto de la mujer que no le permite ejercer de manera libre sus derechos y libertades fundamentales, ¿no? Además, el condenado por un delito de violación sexual, perdón, por un delito contra la mujer e integrantes del grupo familiar podría ser un delito de violación sexual, podría ser un delito de lesiones leves, lesiones graves, etcétera. Tiene que ser necesariamente sometido previa evaluación, ¿no? Para ver cuál es su nivel, de repente, el nivel que pueda tener esta persona para tener ciertos estereotipos de género, tiene que ser sometido o seguir un tratamiento de reeducación. Y este tratamiento tiene que ser multidisciplinario, tendría que estar a cargo de un psicólogo o de repente de un psiquiatra, si fuese el caso, un trabajador social, y tiene que ser diferenciado porque no es lo mismo una persona que de repente ha sido condenada por violencia psíquica de grado moderado, de grado severo, que una persona que ha sido condenada por, no sé, vamos a poner tentativa de feminicidio. Ahí ya el nivel de violencia respecto de estas dos personas es notorio que uno ejerce mucho más violencia respecto del otro, o mejor dicho, que el comportamiento de quien ha llegado hasta el nivel de tentativa de feminicidio quiere decir de que su nivel de violencia ya incluso ha pasado por negar el derecho o casi negarle el derecho a la vida a la otra persona, ¿no? Entonces tiene que haber un tratamiento individualizado y diferenciado dependiendo de cuál sea el delito que haya cometido el interno.
Evidentemente que siempre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene que brindar la atención técnica necesaria para diseñar los programas de reeducación, ¿no? Además, en el tratamiento que debe de seguir el interno, se debe de tomar en cuenta los enfoques de la ley, los enfoques que ya hemos visto, ¿no? El enfoque de género, el enfoque generacional, etcétera, ¿no? Todos esos enfoques nos sirven para que nosotros podamos diseñar cuál es el tratamiento que va a seguir la persona, ¿no? Y es indispensable que el interno cumpla con el tratamiento para que pueda acceder a algún tipo de beneficio penitenciario, para que pueda acceder al indulto, incluso si es que de repente se está pidiendo algún tipo de indulto por tener alguna enfermedad incurable, enfermedad de repente terminal. El comité tendría que evaluar si es que esta persona ha cumplido con el tratamiento reeducativo, ¿no? También va a ser indispensable para la conmutación de pena y siempre se va a requerir en todos estos casos un informe psicológico y social del establecimiento penitenciario. Estos son, grosso modo, cómo es que se maneja dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? Las medidas de reeducación de las personas agresoras, ¿no? Siempre va a depender del INPE, el INPE tiene que tener dentro de sus programas, y si es que el INPE recibe algún interno que ha sido sentenciado por algún tipo de agresión contra la mujer e integrante del grupo familiar, tiene que necesariamente ver que este interno cumpla su tratamiento, ¿no? Y este tratamiento le va a servir después al interno, ¿cierto? O a la persona que ha sido condenada para que pueda de repente egresar incluso del establecimiento penitenciario a través de algún tipo de beneficio penitenciario. Tiene que haber un informe favorable psicológico y social. Pero podría ser el caso que llegada la etapa de juicio oral, el juzgador llegue a la conclusión de que en realidad esta persona ha cometido un hecho delictivo que no acarrea una pena mayor de 4 años, que esta persona en realidad por las circunstancias del caso es probable que no vuelva a cometer otro hecho delictivo, se ha comportado de manera adecuada dentro del proceso, es decir, tiene una prognosis favorable de conducta y que no sea reincidente y habitual, como para que el juzgador decida suspender la ejecución de la pena. Por ejemplo, podría establecer: yo condeno a fulano de tal por 3 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de 2 años, ¿no? Y durante este periodo de 2 años se le impone una serie de reglas de conducta, ¿no? Entre estas reglas de conducta, el artículo 58 del Código Penal establece que podría imponerle la obligación de seguir un tratamiento o programas laborales o educativos organizados por la autoridad de ejecución penal o institución competente. Podría además darle deberes adecuados a la rehabilitación social de la gente siempre que no atenten contra su dignidad, y podría obligarlo a someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Estas reglas de conducta son las reglas que la persona sentenciada, pero que no ha sido sentenciada a una pena efectiva, tiene que cumplir. De lo contrario, si no cumpliese, podría revocarse esta condena, ¿no? Es decir, si es que se le impuso 3 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por 2, y dentro de estos 2 años no cumplió, por ejemplo, con someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico, que en realidad son tratamientos reeducativos, el juzgador podría disponer que se revoque esta sentencia, o mejor dicho, que se revoque la suspensión y que pase a un establecimiento penitenciario por incumplir las reglas de conducta, y tendría que cumplir los 3 años que inicialmente se le impuso, ¿no? Por eso es que es súper importante que nosotros, si somos de repente
abogado de una persona que ha sido condenada por algún delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, veamos cuáles son las reglas de conducta que se le han impuesto y nosotros le exijamos también a nuestro patrocinado que cumpla sus reglas de conducta, porque de lo contrario podrían finalmente hacer efectiva la pena y meterlo a un establecimiento penitenciario, ¿no? Ojo acá, porque esta norma de suspensión de la pena ha establecido que no se va a suspender la pena en los casos, bueno, desde el 2017, para los casos de corrupción de funcionarios, ¿no? Ciertos delitos penales que se establece en la propia norma, pero tampoco va a ser aplicable la suspensión de pena para agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar en virtud del artículo 122b, que establecía una pena bien bajita de 1 a 3 años, es decir, así te condenen a 1 año de pena por agresión contra una mujer, ¿cierto? En base al artículo 122b, no se te podría suspender la pena, sino tendrías que ir necesariamente a un establecimiento penitenciario, ¿no? Y también para los casos de lesiones leves del artículo 122, inciso 3, literales C, D y E, que también establecía una pena de 3 a 6 años, es decir, que podían establecerte 3 años y tú podrías de repente pensar que se va a suspender en su ejecución. Sin embargo, por esta norma del 2017 se te va a imponer una pena efectiva, ¿no? Y por lo tanto tendrías que cumplir el tratamiento reeducativo ya dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? Y también podría ser el caso, por ejemplo, de que nos encontremos frente a una reserva de fallo condenatorio. Es decir, el juzgador ha llegado a la conclusión de que el delito en realidad no es sancionado con una pena menor de 3 años o menor de 3 años de inhabilitación, o la pena a imponerse no supera las 90 jornadas de servicios a la comunidad, o no supera los 90 días de limitación de días libres, o solamente tenga 2 años de inhabilitación en total. Entonces el juzgado podría abstenerse de dictar la parte resolutiva de sentencia. Es decir, en el anterior supuesto, en la suspensión de la pena, te decían, yo te impongo 3 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por 2 años, ¿no? El ejemplo que poníamos. Pero en la reserva del fallo condenatorio ya no te dicen cuánto te van a imponer, solamente nos reservamos la parte resolutiva de la sentencia, pero sí te puede imponer reglas de conducta por un determinado periodo, ¿no? Y son las reglas de conducta que se establecen acá son muy similares a las de suspensión de la pena, ¿no? Se te podría obligar a seguir un tratamiento o programa laboral o educativo, se te podría obligar a una rehabilitación social, se te podría obligar a someterte a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. En estos casos en los que se ha impuesto una sanción, pero esta sanción no es efectiva, la ley ha establecido desde que el juez necesariamente debe de pronunciarse por un tratamiento especializado para que para el agresor que no cumpla pena efectiva. Es decir, es una de las digamos que de las obligaciones del juez penal al momento de imponer una condena o una sentencia condenatoria, tiene que pronunciarse respecto del tratamiento especializado para el agresor e imponérselo como uno de las medidas o de las reglas de conducta, ¿no? Tiene que ser una regla de conducta, cosa que si la persona no cumple con esta regla de conducta, lo que va a hacer el juzgador es revocar esa sentencia o dictar fallo efectivo e ingresarlo al establecimiento penitenciario. Y como dijimos, también, esto no es necesario que
para que se le imponga un tratamiento reeducativo, necesariamente tengamos una sentencia, ¿no? Si no, podría haber el caso de que nos encontramos frente a una medida de protección en la que el juzgado ha dispuesto o ha visto por conveniente que la persona tiene que llevar terapia, por ejemplo, como una manera de reeducarse en temas de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar. Por eso es que la ley establece que desde el inicio incluso de un proceso por violencia contra las mujeres, el juez, en este caso sería, si es que estamos frente a una medida de protección, el juez de familia sería, puede imponer el tratamiento psicosocial, psiquiátrico o de grupos de ayuda, de autoayuda especializados, ¿no? Ahora bien, los temas de tratamiento de agresores tendrían que estar a cargo de los gobiernos locales y siempre en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estos docentes se tienen que encargar de implementar los servicios que existan para la atención de agresores. Sin embargo, no vemos mucha evolución en esta parte de tratamiento de agresores en medios libres que estén a cargo de los gobiernos locales. Uno de los servicios que se ha podido implementar, pero no en todo el territorio nacional, sino estamos hablando de en Lima, en Breña me parece que hay uno, en Ayacucho, en Huamanga también hay otro, y estamos hablando de 4 o 5 centros, es el Centro de Atención Institucional, o más conocido como CAI, ¿no? En estos centros de atención, la novedad es que son centros interdisciplinarios, es decir, que podrían contar con un psicólogo, trabajador social, podría ser un psiquiatra, etcétera, que brindan servicios públicos, que brindan servicios gratuitos para atender de manera integral a los hombres agresores, para que estos hombres puedan adquirir nuevas formas de comportamiento. Es decir, que se les da herramientas, se les trata de reeducar para que cambien su comportamiento, cambien los paradigmas que tenían, cambien los estereotipos que tenían y empiecen a desarrollar relaciones basadas en el respeto, relaciones basadas en la igualdad. Y si nosotros hablamos de tratamiento para las víctimas de violencia, usualmente también se suele identificar con los centros de emergencia mujer, donde también se brinda una atención integral a la mujer, no solamente en cuanto a asesoría jurídica, sino también se le puede brindar tratamientos psicológico, acompañamiento durante todo el proceso proceso judicial que pueda durar el tema de la violencia que ha sufrido, y donde también se le trata de ayudar para que recobre esa autoestima, ese deseo de salir adelante, ese autorreconocimiento como una persona digna, merecedora de respeto y que puede ejercer derechos y libertades, ¿no? Entonces, básicamente, esto es cómo se tendría que abordar el tratamiento de agresores en medios libres, pero en nuestro medio no vemos que existan tantos esfuerzos de parte de los gobiernos locales como para implementar estos centros especializados que ayuden a la reeducación de agresores, ¿no? Bien, con esto concluimos.